Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN de España desde el 2009 hasta el 2014, consultora forense del International Committee of Red Cross, perito adscrito al Laboratorio de ADN de la Comisaría General de la Policía Científica de España desde el año 1991. La doctora nos hablará sobre genética forense, interpretación y valoración de la prueba genética. Sin más preámbulo, le doy inicio doy pase a la doctora. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Queridos oyentes, estoy muy ilusionada con poder estar aquí con todos ustedes, aunque sea de forma virtual y no en la cercanía. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento para el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Quiero felicitar a toda la gente que compone este instituto porque me parece una iniciativa espectacular y que creo que va a tener un éxito increíble, y les ruego que promocionen y que hagan conocer este instituto no solo a las personas involucradas en el campo jurídico, sino también a la policía, a peritos, a los servicios de medicina legal, porque creo que para nosotros, los que estamos al otro lado, los que estamos en los laboratorios, creo que también es muy importante todo lo que ustedes están haciendo. Y la verdad es que nos gustaría también aprovecharnos de todo su conocimiento. Ayer estuve viendo un poquito pues la página web del Instituto Peruano y la verdad es que me quedé gratamente sorprendida. He visto los vídeos que tienen, he visto las publicaciones y me parece que es un ámbito espectacular para colaborar y para promover la interpretación de la prueba, que es una cuestión que a veces está un poquito olvidada y creo que es una cuestión muy importante. Así que enhorabuena por este gran trabajo que han hecho. Bueno, y ya sin más, pues a mí me toca hablar un poco de las pruebas de ADN, ¿no? De cómo se interpretan y cómo deben valorarse. Entonces, bueno, yo voy a empezar con mi presentación, voy a intentar ser lo más clara posible. Cuando estoy en directo, pues me gusta mucho entablar conversación con la gente que me está escuchando. Creo que eso igual ahora con este método no es posible, pero espero que al final de mi ponencia pues sí que podamos conversar o podamos, si tienen preguntas o alguna aclaración o lo que vean, pues aquí estoy a su disposición para lo que deseen. La prueba de ADN, como muchos de ustedes ya seguramente saben, pues ha supuesto una revolución en el sistema forense, porque la prueba pericial de genética pues tiene un contenido científico elevado, está apoyada en bases científicas bastante sólidas, y en los últimos años, además, hemos tenido una evolución muy importante en cuanto a los equipos de laboratorio que usamos. Hemos mejorado los tiempos de respuesta y cada vez la prueba se hace de manera más rápida y más fiable. Pero no quisiera yo olvidarme de que en paralelo a esta revolución tecnológica, pues la prueba de ADN tiene tanto éxito porque también ha llevado a cabo una revolución en la interpretación. Los científicos estamos convencidos de que cualquier opinión que emitimos tiene un grado de incertidumbre y que es nuestro deber y nuestra obligación comunicar al juez esa incertidumbre. Y para comunicar esa incertidumbre utilizamos un estándar que se llama probabilidad. La prueba de ADN se está utilizando actualmente para ofrecer un poquito de luz en la investigación de algunos hechos. Para la identificación de vestigios biológicos relacionados con hechos delictivos se utiliza frecuentemente. Todo tipo de delitos, muy frecuentemente en agresiones sexuales, homicidios, pero también delincuencia organizada, terrorismo, etcétera. En estudios de paternidad y otros parentescos, que aquí, bueno, esto engloba tanto el ámbito penal como el ámbito civil. Se pueden hacer estudios de paternidad tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, sobre todo en casos de agresiones sexuales con resultados
del embarazo, y es frecuente usada en la medicación están en avanzado estado de descomposición y que no podemos identificar por otros métodos más rápidos, como puede ser una huella dactilar o una prueba odontológica, una prueba dental. Pero la prueba de ADN no solo sirve para incriminar a un sospechoso dentro de un delito, no para incriminar, sino para ver si pudo participar. También puede servir para exonerar. Y yo sé que muchos de ustedes conocen el proyecto Innocence, que es un proyecto que comenzó en Estados Unidos con el objetivo de permitir que personas injustamente condenadas puedan probar su inocencia. Este proyecto se ha extendido a muchos otros países y ahora mismo pues también hay un proyecto inocente en desarrollo o ya implementado en muchos otros países, Argentina, Australia, Canadá, Chile, muchos países, incluso en Perú también. En España hemos tenido casos en los que se ha condenado injustamente a algunos individuos. Y esto es lo que realmente nos preocupa. Les puedo contar, por ejemplo, este caso que les pongo aquí, de esta mujer, Dolores Vázquez, que fue condenada por un delito de homicidio a 15 años y un día de prisión y fue injustamente condenada. Afortunadamente pasó 17 meses en prisión, pero se le condenó porque fue un juicio muy mediático en el que todo el mundo pensaba que ella había sido la homicida de una joven de 16 años. No hubo nada en el juicio para demostrar realmente que ella había sido la persona que cometió el delito. Casi todo eran cuestiones circunstanciales, pero había tanta presión mediática, la televisión estuvo tan encima y todo el mundo estaba convencido, la opinión pública estaba convencido de que ella era la culpable de este delito, que al final el jurado que actuó en el juicio pues dio una sentencia desfavorable a ella, ¿no? Afortunadamente, bueno, no afortunadamente, desafortunadamente, al poco tiempo de estar ella ya en prisión, pues ocurrió otro delito en una segunda joven con unas características de modus operandi muy, muy parecidas. Y esto permitió que se reabriera la investigación y finalmente se pudo llegar a la conclusión de que ella no había participado como homicida, sino que había sido otra persona. Y esto se pudo hacer gracias a que tanto en la escena del delito de la primera víctima como en la escena del delito de la segunda víctima, pues aparecieron restos biológicos, restos de ADN idénticos entre sí, lo que permitió relacionar los dos tipos de delitos. Y efectivamente la persona a la que pertenecían estos restos biológicos de ADN, pues ya tenía anteriormente antecedentes penales. Lo que pasa que era una persona extranjera, concretamente del Reino Unido, y los antecedentes penales no estaban archivados en España, sino en otro país. Pero bueno, a lo que me quiero referir, aquí tengo otros casos más, pero no voy a pararme porque no tenemos mucho tiempo en explicárselos. Lo que sí que me gusta recalcar es que la prueba de ADN sirve tanto para... sirve en general para esclarecer los hechos, ¿no? Y no siempre, pero en muchas ocasiones sirve para esclarecer los hechos, bien a favor o bien en contra de la persona que sea sospechosa. Cuando hacemos un repaso a por qué han ocurrido estas condenas erróneas, pues ustedes mismos en la misma página web del proyecto Innocence podrán ver que estas que les muestro aquí son las principales causas que motivaron la condena injusta de estos individuos que luego fueron exonerados gracias a la prueba de ADN. Entonces ven pues, que hay un alto porcentaje de falsas condenas debidas a errores en las testificales o muchas veces en el reconocimiento que las víctimas hacen de sus agresores. No es fácil hacer un reconocimiento y los reconocimientos pues, a veces tienen sus problemas.
pero lo que preocupa es que hay un porcentaje no desdeñable que se debe al uso inadecuado de la ciencia forense. La mayoría de los casos se debe a que no se utilizaron correctamente los estándares científicos de manera correcta, ¿no? Por todo esto, y dado que había y hay todavía en Estados Unidos pues un alto porcentaje de falsas condenas, pues en el año 2016 el presidente Barack Obama encargó a su oficina ejecutiva a un grupo de científicos que escribiera un informe para poner de manifiesto el estado de las pruebas forenses y el grado de validez que éstas tenían en su país. Y este informe, que recomiendo su lectura, actualmente está solo en inglés, pero aquí un grupo de gente en España estamos involucrados en la traducción del mismo y estamos empezando a traducir este documento. Lo que pasa que todavía nos llevará un tiempo. De momento la versión en inglés pues está disponible en internet, simplemente con escribir PECAS Report 2016 ya se lo pueden descargar. Y ahí verán cómo se hace una evaluación del estado de validez, del grado de validez científica de las pruebas forenses. Y habla de muchas pruebas, habla de las huellas dactilares, habla de la balística, habla también de las pisadas, de las huellas de pisada, en fin, habla de un montón de métodos de comparación y entre ellos también habla del ADN. Y sobre todo, quiero recalcar que muchas de las ramas que les he nombrado no salen muy bien paradas en este informe porque son muy criticadas y se demuestra en ellos que su validez no es científica realmente. Lo que pasa que hay una tradición de usar la palabra científico en todos los ámbitos y la palabra científico pues ahora ya ha dejado de perder su significado porque se ha utilizado de manera indiscriminada. La prueba de ADN no queda muy mal parada en este informe porque el informe califica este tipo de pruebas como una prueba científicamente válida. Lo que pasa que hace notar que la información que proporciona de un caso a otro es diferente y por eso es tan importante la comunicación del valor de la prueba en cada caso en términos de probabilidad. Lo que más critica el informe sobre esta prueba son en los casos en los que tenemos mezclas de ADN, es decir, por ejemplo, una mancha de sangre a la que han contribuido más de una persona, que han contribuido 2 personas o 3 personas o 4 personas. El informe critica que las pruebas de ADN sí que son útiles para analizar muestras donde se han mezclado fluidos de 1 o 2 personas, pero cuando ya el número de personas que contribuyen a la mezcla es mayor de 3 o 4, pues no está tan claro cómo se pueden interpretar estas pruebas. Pero no me quiero extender en eso porque son detalles muy técnicos. Simplemente decirles que en general la prueba del ADN sale bien valorada y se demuestra también con este informe, se apoya pues que tiene validez científica y validez en la aplicación. Y una vez hecha esta introducción, pues les pongo aquí las 3 partes en las que he dividido esta ponencia. Primero quiero hablarles un poco de lo que el ADN nos puede decir. Después veremos un poco la interpretación de la prueba, si bien me voy a saltar algunas partes más matemáticas. Y después vamos a ver algunos ejemplos de errores y de malinterpretación de la prueba. Bueno, vamos a ver lo que el ADN nos puede decir y vamos a ver por qué la prueba de ADN ha triunfado tanto en todos los países. Para ello no me queda más remedio que explicarles un poquitín, muy poco, de cómo es la prueba de ADN. Primero, quiero enseñarles que en genética forense las muestras que analizamos, los vestigios que se encuentran en las escenas de los delitos que analizamos, pues los llamamos muestras dubitadas porque se desconoce a quién pertenecen
y bueno, pues suelen ser pues, vestigios en el lugar del delito o muestras de cadáveres sin identificar o vestigios biológicos encontrados en lugares relacionados con el delito. Y también tenemos otro tipo de muestras que necesitamos, que son lo que llamamos las muestras indubitadas, que se sabemos a quién pertenecen. Y aquí pues tenemos las muestras biológicas de las víctimas, de los familiares de los desaparecidos o de los sospechosos, detenidos, imputados. Es obligatorio tener muestras indubitadas para conocer a quién pueden pertenecer las muestras dubitadas. Los países no tenemos un banco de datos con todo el ADN de todas las personas que viven en el país. Por lo tanto, para conocer a quién pueden pertenecer estas muestras necesitamos una muestra de referencia para comparar, para saber si un perfil genético aparecido en un lugar del delito pertenece al sospechoso. Necesitamos analizar tanto el vestigio en el lugar del delito como el sospechoso y luego ya proceder a su comparación. La toma de muestras es una fase muy especial, trascendente cuando se está realizando una investigación. La toma de muestras tanto en el lugar de los hechos como la toma de muestras de los sospechosos, detenidos o imputados ha de hacerse correctamente y por profesionales, pero si no recuerdo mal, creo que vamos a tener una charla sobre estas cuestiones, sobre cadena de custodia, etcétera, así que no voy a entrar mucho en este tema, solo decirles que el personal que realiza esta toma de muestras tiene que hacerlo con las suficientes garantías y tiene que ser personal especializado. Y por supuesto en el laboratorio no analizamos todo el ADN de una persona, analizamos solo pequeñitos fragmentos del ADN. Tienen que imaginarse el ADN como si fuera un collar con un montón de bolitas, concretamente con 3.000 millones de bolitas, con 3.000 millones de cuentas. Y nosotros en el laboratorio de genética forense solo analizamos unas 5.000 cuentas. 5.000 cuentas del collar es muy poco comparado con la longitud que tiene el collar. O sea que cuando estamos estudiando ADN, cuando estamos analizando el perfil genético en un individuo, estamos estudiando una pequeñísima, ínfima parte de su ADN. Estudiamos solo fragmentitos del collar, que al final son esas 5.000 cuentas divididas en varios fragmentos, y a cada fragmento lo llamamos marcador genético. Entonces, si ustedes se imaginan el collarcito con todas las bolitas, como ven aquí en la diapositiva, pues un fragmento lo llamamos el marcador 1, otro fragmento es el marcador 2, otro fragmento es el marcador 3, pero nos queda mucha parte de la molécula que es muy larga y que aquí no cabe sin analizar. ¿Y qué fragmentos de la molécula de ADN seleccionamos? Bueno, pues seleccionamos los que más nos interesan, los que son diferentes de unos individuos a otros, los que son polimórficos, los que nos permiten identificar. No nos sirve de mucho analizar, por ejemplo, un fragmento de ADN que genere insulina, por ejemplo, porque casi todas las personas lo tienen idéntico, porque todos generamos insulina, salvo algunos que tienen problemas y por eso son diabéticos. Entonces, esas partes del ADN no nos interesan, porque esas partes del ADN que dan la información para generar insulina, pues las tenemos todas igual. Entonces, nunca nos metemos en ese tipo de ADN. Siempre utilizamos ADN que sea variable. Y el estudio de varios marcadores es lo que se llama el perfil genético. Y en el laboratorio, bueno, aquí quiero ponerles un ejemplo. Esto sería el nombre de un marcador. En vez de marcador 1, marcador 2, marcador 3, pues solo nosotros ponemos unos nombres horribles y rarísimos. El marcador lo llamamos, por ejemplo, un ejemplo de marcador es este, CSF1PO. Pero imagínense que en vez de este nombre tan horroroso, pues lo llamamos color de ojos. Y tenemos el marcador color de ojos. Y como ustedes saben, en la población, pues hay varias posibilidades de color de ojos. Pues hay ojos marrones, ojos negros, ojos color avellana, ojos azules, ojos verdes. A cada una de estas posibilidades de color de ojos es lo que le llamamos alelo. Lo que pasa es que nosotros, en vez de utilizar colores y en vez de utilizar marcador color de ojos, lo que utilizamos son otros marcadores con unos nombres horribles y a cada posibilidad que tiene en la población ese marcador lo llamamos con un numerito. En vez de color de ojos marrón, azul, verde, pues lo llamamos 7, 8, 9, 10, etc.
Y así es como lo vemos en el laboratorio. Ven, no sé si ven aquí, ustedes, por favor Raquel, una pregunta a Teao. ¿Ustedes ven el puntero mío? ¿Ven la flechita cuando yo la muevo? Sí, profesora, sí se ve. Sí se ve, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, así es como lo vemos en el laboratorio. ¿Ven este grafiquito que parece como un electrocardiograma? Bueno, aquí ven unos nombrecitos. Este es el nombre del marcador. Y aquí ven unos numeritos. Estos son los alelos. Así que esta persona, para este marcador, muestra los alelos 10, 12. Para este otro marcador, el 29, 32.2. Para este otro marcador, 14, 15. Hay veces que en un marcador solo vemos un alelo. Eso nos ocurre cuando lo que hemos heredado de nuestra madre y de nuestro padre es igual. Si, por ejemplo, puede ocurrir que por casualidad un padre y una madre los dos tengan el color de ojos verde y un hijo puede tener el color de ojos verde, porque ha heredado solo eso, tanto del padre como de la madre. Pero cuando vemos dos alelos en cada marcador significa pues, que hemos heredado un alelo de nuestro padre y uno de nuestra madre. Por ejemplo, aquí el 10 podría haberse heredado de la madre y el 12 del padre. Y al final un perfil genético no es más que esto, un código alfanumérico con un montón de nombres que son los marcadores y los alelos, que es lo que esa persona, las características especiales que esa persona tiene para cada marcador. Y al menos 12 de estos marcadores son analizados por todos los laboratorios del mundo y por tanto podemos intercambiar información entre unos laboratorios y otros sin necesidad de que una muestra de un individuo se envíe a dos laboratorios distintos. Yo puedo analizar una muestra de un sospechoso y otro laboratorio en el Perú puede analizar las muestras de la evidencia, las evidencias que se hayan hallados en la escena del delito y podemos comparar los perfiles perfectamente, aunque unas muestras se hayan analizado en el Perú y otras se hayan analizado aquí en España, porque todos usamos los mismos marcadores. En conclusión, lo que hacemos es, en los casos reales, esto es un caso de robo, en el que los que entraron a robar a una casa en el campo, pues tuvieron bastante tiempo y se quedaron en la casa y se quedaron y encargaron comida, encargaron sándwiches y pollo frito y esos restos los dejaron ahí en la basura y entonces pues el genetista forense se encontró estos restos en la basura y de estas partes mordidas de los sándwiches y de los huesitos de pollo pues se pudo obtener un perfil genético que es el de la evidencia y después se detuvo a una persona que luego se fue acusada y ven que también se hizo el análisis y como pueden ver, para cada marcador los dos alelos, tanto en la evidencia como en el acusado, pues coinciden perfectamente. Afortunadamente, en este caso estábamos analizando restos de saliva que pudieron quedar aquí en el sándwich y en los huesitos de pollo. Y como muestra de referencia del sospechoso teníamos también una muestra de saliva, muestra de la mucosa bucal. Sin embargo, podemos hacer comparaciones aunque los tejidos sean distintos. Es decir, si en la escena del delito nos encontramos o si lo que estamos analizando es una agresión sexual y hemos hallado esperma, semen en la ropa interior de la víctima, pues no necesitamos una muestra de semen del sospechoso. Afortunadamente, con una muestra de saliva nos es suficiente, no es necesario que el tipo de tejido sea el mismo, porque ese sospechoso va a tener el mismo perfil genético en su semen, como en su saliva, como en su sangre, como en el resto de tejidos, en general, salvo en algunos casos raros que puede ocurrir que no. Bueno, además, el ADN tiene la peculiaridad, como les adelantaba, de que se hereda. Entonces, los marcadores que utilizamos, que se llaman marcadores autosómicos, se heredan de padres a hijos. En genealogía, a los varones los representamos con un cuadrado, a las mujeres con un círculo, la descendencia es una línea vertical, la línea horizontal es unión. Entonces aquí pueden ver un padre
que para cierto marcador muestra los alelos, las características que llamamos 7, 8, una madre que muestra para un marcador las características 6, 8, y aquí tenemos dos hijos, un hijo y una hija. Y como pueden ver, este hijo ha heredado el alelo 6 de la madre y el alelo 7 lo ha tenido que heredar de su padre. Y esta hija ha heredado el alelo 8 de la madre y el otro alelo 8 también lo ha heredado de su padre. Por azar, estas dos personas comparten ese alelo, aunque no estén emparentadas, y efectivamente por eso ocurre que aquí solo vemos un alelo, o el 8 repetido 2 veces. Y este es el fundamento en el que basamos las pruebas de paternidad. Cuando tenemos que hacer una prueba de paternidad, recibimos una muestra de la madre, de un hijo, y queremos saber si ese presunto padre puede ser el padre de este hijo. Entonces, es bastante fácil verlo si tenemos al trío, si tenemos el padre, la madre y el hijo. En otras ocasiones nos piden que estudiemos otro tipo de parentescos, no la paternidad y la maternidad. Por ejemplo, imagínense que no tenemos muestras, que no hemos podido analizar a estos progenitores, ni a este padre ni a esta madre. Y nos piden saber si estas dos personas pueden ser hermanos. Bueno, pues eso ya es más difícil, porque como pueden observar, estas dos personas son hermanos, pero no comparten ningún alelo en este marcador. A lo mejor en otro marcador sí, pero no tienen por qué compartir en todos los marcadores. Sin embargo, entre padres e hijos siempre tienen que compartir un alelo, es obligatorio. Este es el fundamento que utilizamos en la investigación de la paternidad, en la identificación de cadáveres, en la inmigración ilegal y en los delitos de malos tratos en el ámbito familiar. Y una vez que ya tenemos esos perfiles genéticos analizados, tanto en las muestras halladas en la escena del delito como en las muestras de los sospechosos o las muestras de referencia de víctimas, lo que hacemos es compararlos. Y hacemos dos tipos de comparaciones: coincidencia total o compatibilidad. La coincidencia total es buscar perfiles idénticos entre muestras dubitadas e indubitadas. Es el ejemplo que les ponía anteriormente. Comparación directa buscando exactamente el mismo perfil. Pero también podemos hacer otro tipo de comparación, que es la compatibilidad. Es decir, buscar perfiles genéticos que compartan alelos, pero que no sean perfiles genéticos idénticos. Y eso es lo que hacemos cuando comparamos un cadáver sin identificar con, por ejemplo, un padre y una madre, como en este caso. Aquí el cadáver es 8-11 y comparte el 8 con uno de los progenitores y el 11 con el otro. Estos tres perfiles no son idénticos, sino que son compatibles, o sea, comparten alelos. Cuando no tenemos un sospechoso, en España lo que hacemos es guardar esos perfiles genéticos que encontramos en las escenas del delito y que son anónimos en una base de datos. Y tenemos una base de datos nacional que está regulada por nuestra Ley Orgánica 10/2007 del 8 de octubre y que nos permite hacer estos almacenajes. Y ahí almacenamos perfiles genéticos de evidencias en delitos, pero también almacenamos perfiles de sospechosos, detenidos, imputados, perfiles de cadáveres o personas no identificadas, perfiles de familiares de desaparecidos y también los perfiles genéticos del personal del laboratorio y del personal que acude a hacer las inspecciones oculares en las escenas de los delitos. Luego veremos por qué también tenemos ahí incluidos esos perfiles. De tal manera que si tenemos un delito en el que no hay sospechoso, pero analizamos esas muestras halladas en la escena del delito y los perfiles genéticos los introducimos en esta base de datos, se van a comparar con perfiles de sospechosos, detenidos, imputados de otros delitos. Y en muchas ocasiones vamos a poder identificar esas evidencias en la escena, porque saben ustedes que muchos delitos son reincidentes. Es muy común en las agresiones sexuales que, a pesar de no tener un sospechoso,
si analizamos las evidencias, la ropa interior de la víctima, un lavado vaginal de la víctima, una toma con un hisopo vaginal de la víctima, podamos obtener el perfil genético del agresor y aunque no sepamos quién es en el momento del análisis, luego al subirlo a la base de datos, nos coincide con un sospechoso, con un detenido o con un imputado de otra agresión sexual y efectivamente ya podemos identificar al autor de ese delito. Pero no solo estudiamos este tipo de ADN, que llamamos autosómico, también estudiamos otros tipos de ADN. Estudiamos un tipo de ADN que se llama ADN del cromosoma Y, que solo está presente en varones, en mujeres no hay. Utilizamos otro tipo de ADN que se llama de cromosoma X, que está presente tanto en varones como en mujeres. Y también utilizamos otro tipo de ADN que se llama ADN mitocondrial, que es una molécula de ADN, pero muchísimo más pequeñita que la del ADN autosómico, que era el collar de 3.000 millones de bolitas. Este simplemente es un collarcito mucho más pequeño, solo de 16.569 cuentas, o sea, mucho más pequeño, y que tenemos todos los individuos, pero que no nos permite diferenciar entre individuos emparentados por vía materna, porque todos los individuos emparentados por vía materna tienen exactamente el mismo ADN mitocondrial. Es decir, yo tengo el mismo ADN mitocondrial que mi madre y que mi abuela materna, y mis hermanos y hermanas tienen el mismo ADN mitocondrial que yo. Yo siempre les digo a los varones que todos sus hijos van a tener el mismo ADN mitocondrial que sus suegras. Y a algunos no les hace mucha gracia, pero la realidad es esa. El ADN mitocondrial se hereda de esa manera y solo lo transmiten las mujeres, y por eso todos los ADN mitocondriales son iguales en todos los individuos emparentados por línea materna. Ese tipo de ADN es mucho menos variable que el otro ADN, que del que hablábamos hasta ahora, que el ADN normal, el ADN autosómico. Entonces, cuando tenemos una coincidencia con ADN mitocondrial, el valor de esa coincidencia es mucho menor que el valor de una coincidencia con ADN nuclear. Y con el cromosoma Y o cromosoma Y pasa exactamente lo mismo. Este solo lo heredan los varones. Entonces, todos los individuos emparentados por línea paterna van a tener el mismo cromosoma Y. Por lo tanto, no vamos a poder diferenciar unos de otros. Y cuando estamos haciendo un análisis de ADN, pero de cromosoma Y, el poder de discriminación y el valor probatorio de esa prueba es mucho menor que cuando estamos hablando de ADN autosómico, del ADN normal y corriente que se utiliza en la mayoría de los casos. Me voy a saltar esta. El caso es que, como les he dicho, la prueba forense, la prueba de ADN, pues se cree que es totalmente infalible porque está basada en fundamentos científicos muy sólidos. Sin embargo, la prueba de ADN no es infalible. Esto es lo que nosotros los genetistas llamamos el efecto CSI. Con estas CSI, con estas series televisivas, pues claro, el público en general empieza a pensar que la prueba forense es infalible, que los resultados se obtienen de forma inmediata y se crean falsas expectativas y una visión distorsionada de lo que la prueba forense es en realidad. Hay muchas diferencias en la realidad con este tipo de series televisivas. Yo tengo una especie de relación de amor-odio con estas series televisivas. Por un lado, me gustan muchísimo porque ha dado a conocer al público en general nuestro trabajo y eso me pone muy contenta. Ha creado afición. Ahora cada vez hay más jóvenes que quieren dedicarse a esto de la prueba forense. Pero por otro lado, bueno, pues no estoy muy contenta con ellas porque, claro, presentan la prueba de una manera muy distorsionada, muy distorsionada. Para empezar, bueno, algunas diferencias anecdóticas que me gustaría contarles. Ellos siempre van a la escena del delito por la noche y siempre van con linternas en la oscuridad. Eso no es la realidad es al revés. Cuando mejor se ven las evidencias en la escena de un delito es con la luz del sol, por el día, ¿no? Cuando queremos buscar pelos o pequeñas señales, pues es mucho mejor hacerlo de día, ¿no?
no de noche. Después son rapidísimos analizando esto. Yo comprendo que tiene que ser así en una serie televisiva, porque si no, si quisieran ser fieles con la realidad sería terrible, porque dirían, pues mandamos estas pruebas biológicas al laboratorio de genética y 4 capítulos después es cuando tenemos el resultado de las pruebas genéticas, o sea que efectivamente tienen que hacerlo así, ¿no? Pero bueno, otra diferencia también muy marcada es que todos los participantes hacen de todo en la serie. En la serie, el que va a la escena del delito también analiza en el laboratorio, también detiene, también interroga, también va al juicio, y no es así. La especialidad está dividida en muchas fases y muchísimas veces, pues claro, el que se dedica a la pericia, pues no está interrogando a un detenido, ni mucho menos, ni esa es su función. Bastante tiene con el laboratorio. Y por último, por supuesto, pues como podrán ustedes imaginar, pues todos los que salen en estas series CSI son guapísimos, y ese no es el caso en la realidad. Si vieran a mi jefe, entenderían perfectamente por qué estoy diciendo esto, que es una bellísima persona, pero digamos que ese good looking que aparece en todas estas series, pues no es en realidad el que tenemos en los laboratorios. Pero bueno, fuera de bromas, que si no me enrollo mucho, toda esta distorsión de la realidad pues hace que a veces se magnifique y se crea que la prueba de ADN es infalible. Sin embargo, la prueba de ADN tiene limitaciones. Miren, muchas veces no nos encontramos las muestras biológicas en buen estado de conservación. Muchas veces nos encontramos las evidencias biológicas muy mal conservadas y de ahí no somos capaces de obtener buenos perfiles genéticos. En vez de obtener un perfil genético completo, obtenemos perfiles genéticos parciales, no con resultados en todos los marcadores, sino con resultados solo en unos pocos marcadores. Y esto hace que la prueba sea menos sólida. Esto hace que el valor probatorio de ese resultado no sea tan grande como en el caso de que obtuviéramos un perfil genético completo. Otras veces, como les decía, tenemos mezclas. Y cuando tenemos mezclas tenemos mayor incertidumbre. No, porque, por ejemplo, en este caso que tienen ustedes aquí, por ejemplo, a ver, en este marcador, este de aquí, ven que aquí hay 4 alelos, 17, 19, 20 y 23. Bueno, pues a esta mezcla pueden haber contribuido una persona que sea 17, 19 y otra 20, 23, pero también podría haber contribuido una persona que fuera 17, 20 y otra 19, 23, o una que fuera 17, 23 y otra 19, 20. Quiero decir que aquí las posibilidades de quién ha contribuido a esta muestra hallada en la escena son, hay más posibilidades de más personas y por lo tanto tenemos menos seguridad de que una persona concreta haya contribuido como donante a esta muestra que hemos hallado en la escena. Otra cosa que el ADN no nos dice es cómo llegó a la escena el perfil genético y cuándo llegó a la escena. Un perfil genético puede llegar a una escena por el hecho delictivo, pero también por una actividad inocente. Si, por ejemplo, estamos hablando de un filtro de cigarrillo que aparece en una escena, ese filtro de cigarrillo puede estar allí antes del delito, antes de que se cometiera el delito. Y ese perfil genético que encontramos ahí, pues a lo mejor no tiene nada que ver con el delito. Es verdad que hay algunos tipos de evidencias que es poco probable que lleguen a la escena de una forma inocente. Por ejemplo, si obtenemos un perfil genético a partir de unas manchas de sangre que hay en un escaparate de una tienda roto tras un robo en una joyería, pues lo normal es que esa sangre esté relacionada con el delito, porque el que rompió el escaparate, el que rompió el cristal, que rompió esa ventana para entrar en la tienda, lo hacía con intención de robar y se cortó y sangró y allí dejó su sangre. Entonces, estas evidencias sí que son relevantes porque están directamente conectadas con el hecho delictivo, están directamente conectadas con la actividad delictiva. Pero por el contrario, hay otros tipos de evidencia, otros tipos de perfiles genéticos que pueden haber llegado a la escena sin ninguna conexión con el hecho delictivo, como el caso que les ponía antes. O imagínense que yo estoy viajando, estoy en Madrid, estoy en el metro, voy a mi trabajo,
en el metro me siento y uno de mis pelos se queda pegado en el asiento, después viene otra, yo me levanto, me voy, después viene otra persona, se sienta en ese mismo asiento que yo y se le queda mi pelo pegado en su ropa. Y luego esa segunda persona comete un delito y deja mi pelo allí. Entonces, en la escena del delito. Está mi pelo en la escena del delito, pero yo no he estado en la escena del delito. Entonces, siempre hay que valorar la prueba de ADN junto con otras pruebas. No puede ser la única prueba que se valore para tomar una decisión respecto a la culpabilidad o no culpabilidad, o respecto a la paternidad o no paternidad. En los casos civiles pasa lo mismo. No solo es la paternidad o no la paternidad con la prueba biológica, también pues hay que ver si efectivamente pues, esas dos personas pues, está demostrado que tenían una relación anterior, porque podemos encontrar también coincidencias falsas con la prueba de ADN, ya que no estudiamos todo el ADN de los individuos, sino solo una pequeña parte de su ADN. Hay una lectura muy recomendable sobre todas las limitaciones de la prueba de ADN, que es esta. Es un documento patrocinado por la International Society for Forensic Genetics, que se llama Interpretando la genética forense, y que ahí pueden encontrar, es un documentito muy, me parece que son 30 y tantas páginas, no es muy extenso, y que podrán ver claramente todas las limitaciones. Bueno, vamos a ver un poquito por encima, que ya sé que voy muy mal de tiempo, cómo interpretamos la prueba. Como tenemos que interpretar la prueba utilizando probabilidades, ustedes deben saber que también los biólogos y los genetistas nos sentimos un poco abrumados cuando tenemos que hablar de probabilidad, porque no es nuestra especialidad. Además, las probabilidades a veces se pueden malinterpretar. Por ejemplo, les pongo aquí un chiste que refleja muy bien cómo se pueden malinterpretar las probabilidades. Aquí, en esta viñeta, se puede leer: ¿sabía usted que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio? Esto significa que si tú no pides el divorcio, tu esposo lo pedirá. Claro, esto es una falacia, porque este 50% se refiere a todos los matrimonios, y este otro 50%, o tu esposo o tú, se refiere solo a un matrimonio. Entonces, este 50% no se corresponde con este. Pero ven ustedes cómo la probabilidad tiene esos detalles y tiene esas cositas que nos pueden llevar a error. Entonces hay que entenderla, la probabilidad hay que entenderla bien para poder tomar unas decisiones correctamente. La prueba científica se basa precisamente en que somos capaces de medir la incertidumbre, si no, no sería científica. Cuando ustedes en un informe pericial vean conclusiones como con el 100% de probabilidad, o con certeza absoluta, o con verdad científica absoluta, desconfíen. Eso ya no tiene nada de científico. En ciencia no existen las verdades absolutas. Científico significa que somos capaces de medir la incertidumbre. Eso es lo que significa ser científico. Entonces, una prueba es científica si es capaz de medir la incertidumbre que tiene. Y si no, no es una prueba científica. En el pasado, y es lo que ha pasado con algunas especialidades que no son la genética, pues los antiguos peritos forenses, pues basaban sus informes un poco en la intuición, en la opinión, usaban la experiencia. La experiencia es un grado, eso nadie lo pone en duda. Pero una persona puede tener mucha experiencia, a lo mejor una experiencia de 10 años, pero si durante esos 10 años ha estado haciendo las pruebas periciales de manera errónea, pues tiene una experiencia de 10 años de errores. Entonces, la experiencia, solo basarlo en la experiencia, la pericia no se puede basar solo en la experiencia de un perito, se tiene que basar en otras cosas. Y el perito no puede dar un valor absoluto a sus conclusiones. En genética y en otras disciplinas forenses más científicas, los informes se basan en datos científicos, en evidencia científica. Se usa la experiencia, pero también se usa el razonamiento, no se usa solo la experiencia. Y nunca damos un valor absoluto a nuestras conclusiones. Siempre medimos la incertidumbre. Y eso es lo que nos hace ser realmente científicos. Y para medir esa incertidumbre utilizamos números. ¿Y por qué usamos números?
Bueno, pues usamos números, usamos probabilidades porque es la mejor manera de medir. Si yo les pregunto a ustedes, o si alguien me pregunta, ¿cuál es la distancia que hay entre el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y mi casa? Si yo soy una persona acostumbrada a andar, les diré, pues muy poquito, está muy cerquita, pueden ir andando. Si soy una persona que tiene un problema de cadera, pues les voy a decir, uy, está muy lejos, no está para ir andando, demasiado lejos. En cambio, si les doy el dato científico, si les doy el número, les digo, miren, está a 2 kilómetros. Con este dato, 2 kilómetros, mi opinión no está influyendo sobre la distancia. Aquí, en estas dos primeras respuestas, la opinión personal está influyendo sobre el resultado. Y se trata de evitar eso. La pericia no puede ser solo una opinión personal, tiene que estar basada en un dato científico. Y por eso pues nos gusta más utilizar números y no palabras. Muchas personas piensan que este hecho de utilizar números para medir la incertidumbre, utilizar probabilidades, pues va a ser muy difícil porque todos sabemos que el lenguaje científico es muy diferente al lenguaje jurídico y que hay grandes diferencias entre los tipos de conocimientos entre los juristas y los científicos. Pero no es necesario que todos los profesionales del entorno jurídico conozcan los detalles del análisis de ADN, ni mucho menos. Solo es necesario que tenga su significado y sus limitaciones y que eviten el deslumbramiento por el conocimiento científico. Nada más. Bueno, ¿y cómo evaluamos con numeritos los resultados de la prueba? Pues voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos ante un delito de un homicidio, que aparece un cadáver y en la escena del delito aparece un perfil genético que no es de la víctima y que puede ser del sospechoso, porque, por ejemplo, está en la empuñadura de un cuchillo que es el arma homicida. Bueno, pues imaginemos que en vez de perfiles genéticos estamos analizando el marcador color de ojos y que el resultado de ese análisis en la escena del delito es color de ojos azul. Imaginemos que tenemos un sospechoso y resulta que también tiene el color de ojos azul. Bueno, pues esa coincidencia, color de ojos azul en la escena y color de ojos azul en el sospechoso, tiene distinto significado según donde se haya cometido el delito. Si el delito se ha cometido en el África subsahariana, ustedes saben que el color de ojos azul en estas poblaciones es muy poco frecuente. Entonces, este resultado le va a implicar mucho, tiene un peso probatorio grande, va a implicar mucho al sospechoso como realmente culpable. Sin embargo, si el delito ocurre en los países nórdicos, en Escandinavia, la mitad de la población tiene los ojos azules. Por lo tanto, esta coincidencia entre el sospechoso y la muestra de la escena no tiene tanto valor, porque puede pertenecer esta muestra de la escena a este sospechoso o a muchas otras personas más. Entonces, por eso siempre el resultado genético va a ir siempre acompañado de una valoración que nos va a decir si ese perfil genético es muy frecuente o poco frecuente en la población que estamos de referencia, en la población donde ha ocurrido el delito. Por tanto, para resumir, diferentes resultados tienen diferentes valores. No es lo mismo un perfil completo, un perfil genético completo, que un perfil parcial. No es lo mismo hacer una comparación de coincidencia total de perfiles, donde es más difícil que encontremos falsas coincidencias, que una comparación de compatibilidad, donde solo estamos exigiendo a los perfiles que compartan un alelo. Y eso sí que puede pasar por azar. Puede ocurrir que dos personas por azar compartan un alelo. Miren, cuando en el año 2006 yo hice una prueba, yo busqué mi perfil genético, comparé mi perfil genético con 96.000 perfiles genéticos de detenidos que teníamos en la base de datos. Y con 15 marcadores que se analizaban en aquella época, me salieron 13 hijos. O sea, 13 sospechosos que pudieran ser mis hijos porque compartían un alelo conmigo. Como podrán imaginar, yo estoy muy segura de que no he tenido 13 hijos.
porque soy una mujer fundamentalmente. Si fuera un varón, yo no podría a lo mejor asegurar eso así tan categóricamente, pero siendo una mujer sé perfectamente que no he tenido 3 hijos. Quiero decirles con esto que estas coincidencias, cuando estamos hablando de compatibilidad, no de coincidencia, sino de compatibilidad, pues se pueden dar por azar. Y no es lo mismo un perfil genético autosómico que un perfil genético de ADN mitocondrial o de cromosoma Y. Voy a ir ya un poco más deprisa. Entonces, para estimar ese valor, esa fuerza que tiene el resultado genético, lo que hacemos los genetistas es calcular un ratio de probabilidades, un cociente de probabilidades que se llama likelihood ratio o índice de verosimilitud, traducido al castellano, pero casi todo el mundo utiliza el concepto likelihood ratio que llamamos LR. Y es un cociente entre estas dos probabilidades, y es la probabilidad de haber obtenido esos resultados genéticos suponiendo una hipótesis dividido por la probabilidad de haber obtenido esos resultados genéticos suponiendo la hipótesis contraria. Ejemplos de hipótesis. En parentesco, pues una hipótesis puede ser que el presunto padre es el padre biológico y la otra hipótesis que el presunto padre y el niño no están emparentados. Y en criminalística, pues una hipótesis, normalmente la de la acusación, es que la mancha de la escena procede del acusado y la hipótesis de la defensa suele ser que la mancha de la escena no procede del acusado. Y calculamos con qué probabilidad se obtendría ese resultado genético si esta hipótesis es cierta, comparado con que se obtenga ese resultado genético si esta otra hipótesis es cierta. Y este es el numerito que nosotros solemos poner en los informes. Cuando 2 perfiles genéticos coinciden, el de escena y el acusado, completamente, normalmente este cociente nos dan unos números enormes, de billones. Esto significa que esta coincidencia se explica mucho mejor si efectivamente la muestra de la escena pertenece al acusado y no si pertenece a otra persona. Porque este LR puede tomar valores mayores que 1, entonces el resultado de la prueba apoya la hipótesis del fiscal, o puede dar un resultado menor que 1, y entonces significa que los resultados genéticos apoyan la hipótesis de la defensa. Cuando normalmente 2 perfiles genéticos coinciden y tenemos perfiles completos, los LRs, los valores de los LRs están muy por encima de 1, muy por encima. O sea que suelen apoyar la hipótesis del acusado. Perdón, la hipótesis del fiscal, de la fiscalía. Pero hay veces que los perfiles no son completos. En la evidencia, pues resulta que la muestra biológica estaba estropeada porque ya había pasado tiempo, porque ha llovido, porque ha habido cambios de temperatura, y entonces solo hemos podido obtener un perfil genético parcial. Con lo cual, pues, este LR ya es mucho menor que antes, ya solo es medio millón, ya no es billones. Y si ahora, encima, cambio las hipótesis, hasta ahora estábamos viendo la hipótesis de que este perfil de la escena perteneciera a este acusado frente a que no perteneciera a este acusado. Pero si ahora la defensa me cambia la hipótesis y me dice, no, es que ese perfil genético de la escena es del hermano del acusado, no del acusado. Ya ven que el valor del LR cambia también drásticamente, de medio millón a solo 287. Es decir, que este resultado genético, que es el mismo que este, exactamente el mismo, si las hipótesis cambian, el valor del LR cambia. Porque lo que nos dice el LR solo es cuántas veces más apoyan los resultados una hipótesis que otra. ¿Vale? Entonces, lógicamente aquí, como no tenemos el perfil del hermano del acusado, pues efectivamente, encima es un perfil parcial, pues efectivamente este perfil podría pertenecer al acusado, pero también podría pertenecer a un hermano del acusado, un hermano que se pareciera mucho a él, que eso pasa, igual que físicamente hay hermanos que se parecen muchísimo, aunque hay hermanos que no se parecen nada, pero hay hermanos que se parecen muchísimo, pues su ADN hay veces también que se parecen muchísimo. Esto es lo que
Por eso no estamos tan seguros de que este perfil de la escena pertenezca al acusado o al hermano, y por eso el LR baja. Ahora, si las hipótesis son que pertenezca al acusado o a una persona al azar de la población, pues estamos más seguros de que pertenezca al acusado. Porque la otra hipótesis no es que pertenezca al hermano, sino a cualquiera de la población. Por lo tanto, el LR no nos dice si una hipótesis es cierta o no, sino nos dice si, observando unos resultados genéticos, es más probable una hipótesis que otra. Y no todas las pruebas de ADN tienen el mismo valor probatorio. Hay que diferenciar. Como les he dicho antes, las pruebas de ADN mitocondrial y las pruebas de cromosoma Y, de ADN de cromosoma Y, tienen muchísimo menos valor probatorio, porque el ADN no es tan polimórfico ahí, en esos sitios. Nos parecemos más todos unos a los otros y por eso discriminan menos. Esta me la tengo que saltar porque ya voy muy mal de tiempo. Por lo tanto, tenemos que lograr un reto muy importante delante de nosotros, que es lograr la comunicación y el entendimiento. El perito tiene que hacer un esfuerzo por explicarse bien en los juicios orales, porque hay veces que no nos explicamos bien, y el perito tiene que hacer el esfuerzo. También desde la parte jurídica se ha de hacer un esfuerzo y se han de hacer las preguntas a la hora del juicio oral, se han de hacer las preguntas adecuadas. Miren, yo no sé en Perú, pero en España pasa muchas veces que una de las preguntas habituales que nos hacen a los peritos es ¿cuál es la fiabilidad de la prueba de ADN? Esta pregunta que nos hacen es la que nos hacen para que nosotros le contestemos el valor del LR. Esta pregunta no tiene nada que ver con el valor del LR. O sea, muchas veces los fiscales o las defensas nos dicen, a ver, usted ha firmado este informe, sus conclusiones son que efectivamente el perfil genético en la escena coincide con el perfil genético del acusado. Y la siguiente pregunta, que debiera ser, ¿cuál es la probabilidad de que este resultado favorezca la hipótesis de que provengan de la misma persona? La pregunta es, ¿cuál es la fiabilidad de la prueba del ADN? Bueno, pues la fiabilidad de la prueba del ADN es una pregunta general. No valora el resultado obtenido en el caso concreto. Y ante esa pregunta el perito se ve obligado a decir, bueno, la prueba de ADN es muy fiable. Tenemos los métodos validados, respaldados por la comunidad científica. Los laboratorios donde se analizan las muestras normalmente están acreditados. Cada laboratorio pasa controles de calidad cada año, varios controles de calidad para ver si efectivamente está haciendo sus análisis de la manera correcta. Aunque también el perito debe decirles, aunque el error humano es posible, aunque pongamos los medios para detectarlo. Sin embargo, la pregunta para valorar el resultado de un caso concreto, no de si en general la prueba de ADN es fiable o no, la pregunta que interesa es, ¿cuál es la probabilidad de que este perfil genético hallado en la escena proceda del acusado? Y entonces ahí el perito pues le contesta con ese valor, valora el resultado obtenido en ese caso de interés. Si el perfil es un perfil genético completo, autosómico, individual, las probabilidades que le vamos a dar, el LR que le vamos a dar va a ser abrumador, va a ser elevado. Pero en otros casos, cuando tenemos una mezcla de ADN, cuando tenemos un cromosoma Y, cuando solo hemos podido analizar mitocondrial, pues las probabilidades, los LR son mucho menores. Y también se pueden evaluar diferentes hipótesis. En sala, en el juicio oral, si la defensa quiere probar otras hipótesis y que se calculen los LRs con otras hipótesis, puede solicitarlo. Puede solicitarlo y darle un tiempo al perito para que haga los cálculos estadísticos y el perito los pueda hacer. Quisiera resaltar en este punto de mi conferencia el esfuerzo peruano por hacer las cosas bien. He tenido la oportunidad de ver este documento, una sentencia plenaria casatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el que se habla del examen de ADN en el ámbito procesal con especial énfasis en los delitos de agresión sexual. Y quiero felicitarles por tener esto, porque la verdad es que me encantó este documento, me gustó muchísimo. Tiene partes que me gustan más, partes que me gustan menos, pero la verdad es que se nota mucho el esfuerzo puesto por entender y por transmitir realmente cómo es el valor de la prueba y cómo se debe valorar las pruebas científicas. Así que
felicito a la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú por haber escrito algo así, y de verdad que ojalá aquí en España, en mi país, pues hubiera esta preocupación que veo en ustedes, que es maravilloso. Y así que enhorabuena por este documento. Bueno, también quiero decirles que los genetistas forenses no somos infalibles y que nos equivocamos. Y quiero mostrarles algunos ejemplos donde nos hemos equivocado y que podemos meter la pata. Nosotros hacemos unos procesos de análisis muy largos, con muchos pasos y donde podemos cometer muchos errores. Dense cuenta que desde que se toma la muestra hasta que se lleva al laboratorio, e incluso dentro del laboratorio, tenemos un peligro, que es la contaminación. Es contaminar el ADN de una muestra de la escena con otro ADN. Por ejemplo, con mi ADN. Yo que estoy analizando, sin querer, no me he puesto mascarilla, he tosido encima de la muestra y ya he echado mi ADN ahí encima de la muestra. O me he equivocado y he cambiado 2 extractos de ADN de 2 casos distintos. Y ahora resulta que estoy imputando este delito a este señor que estaba imputado por otro delito, porque yo me he confundido, he hecho un cambio de muestra. Y esas cosas pasan, porque analizamos muchas muestras, son procesos muy rutinarios, muy repetitivos y nos equivocamos. ¿Qué hacemos? Hombre, pues por supuesto, ponemos los medios. Por ejemplo, en mi laboratorio, todas las muestras de los detenidos y sospechosos se analizan 2 veces, o sea, en tiempos diferentes y por peritos diferentes, porque ya que se equivoquen los 2 a la vez, en tiempos diferentes, pues ya es más difícil, ¿no? Pero, aún así, puede pasar de otra manera, que no ahora mismo no se nos ocurra. Pueden pasar contaminaciones. Hay algunos casos ya descritos en la bibliografía, pero no me voy a parar a explicarlos. Pero es importante que sepan que los peritos también nos equivocamos y por eso la prueba de ADN también no puede ser interpretada de forma aislada. Es un complemento a otros medios de prueba y hay que evitar la fe ciega y el deslumbramiento por la prueba de ADN. Es fundamental que los peritos nos capacitemos constantemente y los expertos debemos estar preparados no solo en la parte técnica en el laboratorio, sino también en la interpretación de los resultados. Les quiero contar, para finalizar ya, un caso que hemos tenido en Europa y que pone de manifiesto los problemas que puede haber. Pone de manifiesto 2 cosas. Primero, los problemas que puede haber con la prueba de ADN porque los peritos nos podemos equivocar o por las contaminaciones, porque tenemos unas técnicas ya tan sensibles que somos capaces de detectar poquísima cantidad de ADN. Entonces, si una muestra se nos contamina con otra, es un desastre porque lo vamos a detectar. Hoy en día lo vamos a detectar. En el pasado, pues necesitábamos una cantidad suficiente de ADN para detectar eso, pero ahora es que tenemos una sensibilidad tan alta que con muy poco ADN somos capaces de obtener perfiles genéticos. Esto pone de manifiesto, esto es un caso real, donde pone de manifiesto cómo se puede perder tiempo y malgastar el dinero por centrarse únicamente, exclusivamente en la prueba de ADN cuando se está investigando un delito. Es un caso que los genetistas lo conocemos como el caso del fantasma de Heilbronn. Es un caso que ha ocurrido hace unos años que nos trajo de cabeza a muchos genetistas de muchos países. Miren, es un caso real que ocurre en abril de 2007, concretamente ocurre en Alemania. En el caso, bueno, pues había 2 oficiales de policía que estaban patrullando en su coche, eran una mujer y un varón, policías patrullando, y de repente viene un individuo encapuchado, se acerca al coche por el lado de la persona que conducía y con un arma dispara al coche. Los 2 oficiales de policía son tiroteados y fallece la mujer, y el otro se queda gravemente herido. Entonces se hace un análisis de la escena y, a pesar de que había testigos, hubo testigos que vieron que efectivamente hubo un encapuchado que se acercó al coche pero no tocó el coche, y desde una distancia cercana pero no en contacto con el coche produjo los disparos y huyó corriendo. Sin embargo, a pesar de conocer cómo ocurrieron los hechos, aunque no se conocía qué persona los perpetró, en la inspección ocular se tomaron muestras, pues, de muchas partes del coche. Entre ellas,
pues de los picaportes de las puertas, picaportes externos de las puertas del coche. Y en uno de esos picaportes pues apareció un perfil genético individual, no una mezcla, y un perfil genético que correspondía a una mujer. Ese perfil genético, que no coincidía con el de la víctima, pues como era un perfil genético anónimo, se subió a la base de datos alemana, a la base de datos de perfiles genéticos de Alemania. Y como ustedes saben, nosotros aquí tenemos un tratado, es el Tratado de Prüm, que nos permite intercambiar perfiles genéticos entre todos los países de la Unión Europea. Así que cada día todos los perfiles genéticos de España viajan a Alemania, a Francia, a Italia, a Holanda, y se comparan con los perfiles genéticos de allí. Y al revés, los de Holanda vienen a España, los de Alemania vienen a España, los de Italia vienen a España, los de Francia vienen a España y se comparan con los perfiles genéticos de allí. O sea que hay un intercambio de perfiles genéticos constante, lo cual genera mucho trabajo, pero la verdad es que da unos resultados estupendos. Bueno, pues cuando este perfil genético se sube a la base de datos alemana, pues primero empieza a coincidir con otros perfiles genéticos hallados en diferentes escenas del delito en otras partes de Alemania y también en Austria y en Francia. El perfil femenino coincide con otros 40 casos criminales, 6 de ellos homicidios, o sea, delitos, 6 de ellos muy, muy, muy graves. Entonces se empiezan a poner en contacto todas las policías de estos países, incluso también con la española, con la italiana, para buscar a esta sospechosa fantasma que era tan mala, tan malísima y que había cometido tantos delitos y que no se la había pillado, todavía no se la había detenido en ningún país. Tuvo gran impacto mediático esto. En 2008 se hizo un retrato robot de esta asesina en serie. En unas declaraciones no muy afortunadas, pues un policía, un técnico, bueno, un perito intenta explicar que a lo mejor ese perfil genético no es de una mujer, sino que es de un varón, porque hay veces que podemos detectar perfiles genéticos que en apariencia son de mujer, pero que realmente son de varón. Y entonces los periodistas interpretan mal esto y dicen que los hombres también pueden llevar ADN femenino y entonces pues hacen un retrato robot pues así un poco indefinido con algunas características muy suaves de ser una mujer y otras características más definidas de varón. En fin, un lío, porque en realidad pues esto es una mala interpretación de estas declaraciones por parte del periodista de un perito. El caso es que se ha gastado mucho dinero, mucho dinero en investigación, en este caso con el fin de conocer de quién era el dueño de este perfil genético hallado en la escena del delito. En marzo de 2009 ese perfil genético aparece en otros 2 casos más, en los que las posibles fuentes de ADN eran solo varones conocidos. ¿Por qué ese perfil genético aparece en 2 cadáveres sin identificar, pero que físicamente eran varones? Y entonces se empezó a pensar ya que ese perfil genético en realidad pudiera ser una contaminación. Y que la fuente de contaminación pudiera ser, tras muchos análisis, pues las torundas, los hisopos que se utilizan para tomar las muestras. Ese perfil genético, por supuesto, se comparó con todos los perfiles genéticos del staff, de todos los laboratorios. Se comparó con mi perfil genético, con los perfiles genéticos de las personas que trabajamos en los laboratorios, tanto en Alemania como en Italia, como en Francia, como en todo el mundo, y no coincidía con nadie. Entonces, para tomar esta muestra aquí, que no hay aparentemente ni una mancha de sangre ni nada, pues se utilizó esta torundita. Estos hisopos. Entonces empezaron a analizar, se contactó con la fábrica que manufacturaba estos hisopos y se analizó a todos los trabajadores de la fábrica y tampoco coincidía con nadie. Entonces empezaron a analizar a los trabajadores retirados, ya jubilados, que habían trabajado en la fábrica en el año 2007. Y efectivamente el perfil coincidió con el de una mujer de 71 años. Esta mujer, a la que tenemos el honor de llamarla en el ámbito de la genética forense, la llamamos Contaminator, porque organizó una que, de aquí te espero, por contaminar tanto los hisopos que se utilizan para recoger las muestras. El análisis de ADN, el test de ADN, está bien hecho. El análisis se hizo correctamente. Lo que falló fue el contexto y las interpretaciones.
Primero, recoger esa muestra. Si hay varios testigos que dicen que el agresor ni tocó el coche, ¿para qué se toman muestras de ese coche? Eso es lo primero. Y segundo, creer que ese perfil genético directamente está relacionado con el hecho delictivo y no pensar que ese perfil genético podía estar allí de antes. Podría haber sido de otra policía que hubiera utilizado el coche. Por lo tanto, basar solo en la prueba de ADN puede hacer a veces perder el tiempo. Pero fíjense también que las bondades de lo que es la prueba de ADN, muy posteriormente, en el año 2011, se pudo resolver este caso. Porque en noviembre de 2011 ocurre el suicidio de unos integrantes de una banda neonazi que vivían en una caravana. Ese suicidio se investiga y, entre otras muestras, se analizan prendas, ropa que había en departamentos de esa autocaravana. Y entre esas ropas se analiza una cazadora en la que había una microgota de sangre. Y esa microgota de sangre, una vez analizada, resulta que el perfil genético coincide con el perfil de la policía mujer que falleció. Entonces, después de varios años, desde el 2007 al 2011, esa mancha en esa chaqueta, cazadora aquí le llamamos a una chaqueta, a un gabán, a una especie de gabán, pues efectivamente la mancha todavía estaba allí porque estas personas no lavaron nunca esa prenda, cosa que nos vino muy bien, y efectivamente pues se pudo saber que ellos habían podido participar porque al disparar la sangre de esta oficial de policía les salpicó y por eso estaba esa sangre ahí. Y con esto finalizo ya mi ponencia. Solo quiero enfatizar que solo podemos mejorar si nos comunicamos. Quisiera también, si quieren, que pudieran visitar este artículo aquí, o si no me lo piden y yo se los mando. Se ha publicado recientemente en el número de este mes de una revista científica de nuestro entorno, que es el Forensic Science International Genetics. Pues la iniciativa española, lo que estamos intentando hacer aquí desde España, sobre razonamiento probatorio y sobre valorar bien la evidencia, la prueba de ADN, ¿no? Las estrategias que estamos siguiendo, pues estamos organizando cursos, estamos intentando que sea un tema que entre dentro del currículum obligatorio, pues ver efectivamente pues que algo sobre el valor probatorio y sobre el razonamiento probatorio, porque vemos que por lo menos aquí en España, para ser juez o fiscal, la oposición que tienen que superar incluye muchos temas, pero este lo desatiende totalmente y creo que muchos jueces y muchos fiscales se van a dedicar al entorno civil y al entorno penal y es una pena que desconozcan esto. Muchísimas gracias por su atención. Siento mucho haberme extendido tanto, pero quería contarles tantas cosas y me parece en un grupo que siempre está tan interesado que no he podido evitarlo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su participación, le agradecemos mucho y ha estado sumamente interesante todas las problemáticas que ha tocado la ADN. Considero acá, bueno, en el Perú todos estamos muy interesados en este tema porque en realidad hemos podido identificar algunas resoluciones y a propósito del documento que usted pudo acceder de la Corte Suprema, precisamente analiza el inconveniente de que en decisiones anteriores jurisprudenciales había existido una tendencia a considerar a la prueba del ADN como una prueba plena. Entonces, en todos los casos se daba por hecho de que el ADN daba un resultado confiable de un 99.999%, que se puede apreciar en muchos distintos tipos de resoluciones que ha emitido la Corte Suprema. Entonces, existe mucho este tipo de aura de infalibilidad que se le ha otorgado a pruebas de carácter científico y aún más específicamente al ADN. Entonces, cuando usted nos habla sobre todas las problemáticas que en verdad podría conllevar a que el resultado, y estamos hablando en términos de probabilidad, como se dice, más no de certeza, entonces, todo el tipo de procedimiento, la cadena de inferencias que se tiene que realizar para ejecutar esta prueba podría incidir de forma negativa. Entonces, muchos de los asistentes que nos preguntan
es precisamente la respuesta que usted había dado de la fiabilidad, ¿no? Siempre buscamos cuán fiable es la prueba pericial científica del ADN. Entonces, la respuesta que siempre queremos recibir es un 90% en este caso, es un 99%, pero en realidad, como usted lo dice, debería analizarse caso por caso concreto. Entonces, nosotros, a través de ese documento emitido por la Corte Suprema, y también a nivel de los laboratorios, en verdad existe quizás un poco no estamos muy familiarizados con el tema, y por el contrario, bueno, esto nos sirve también para emitir algunos juicios y también romper algunos mitos que se ha tenido sobre la prueba del ADN. Algunos alcances que nos ha dado importantes y que, por ejemplo, no contamos en el Perú, es sobre la base de datos genéticos que cuenta España, eso es lo que nos indica. Eso ha sido una consulta porque, por ejemplo, en el Perú, en marco del contexto de violencia vivido durante el año 1980 al 2000, se promulgó una ley 30470 para una creación de base de datos genéticos, pero para reconocimiento de víctimas de desaparición. Entonces, bueno, usted consideraría también que lo ideal sería que esta base se produjera, pero respecto, me dice, tanto a los imputados, sospechosos, para que exista de cierta forma mayor facilidad de acceso para obtener estas muestras, porque ese procedimiento es realmente muy difícil. En países como el Perú, nosotros, los laboratorios están ubicados en Lima, y muchas veces estas muestras tienen que pasar días enteros de viaje desde otras provincias del Perú para llegar. Entonces, es bastante alto la contaminación que podría recibir. ¿Qué consejo usted cree? ¿Cómo debería existir en todo caso algunas medidas adicionales para quizás no llegar, como usted lo dice, ¿no? Muchas veces lo ha repetido, a decir que el ADN es 100% confiable, pero sí quizás tomar algunas medidas adicionales, tanto para los peritos y como recomendaciones para los jueces? ¿Qué deberían preguntar? ¿O qué deberían preguntar al perito? O viceversa, ¿qué debería exponer el perito en su informe y en su examen oral? Creo que ha sido una pregunta bastante recurrente, y por supuesto también que nos dé mayor información sobre el banco de datos genéticos que cuenta España. Sería una de las primeras preguntas, profesor. Sí, perfecto. Bueno, pues son preguntas muy interesantes y muy lógicas. La verdad es que, a ver, ¿qué se le debe pedir a un perito? Bueno, primero debemos estar seguros que tiene la competencia técnica, es decir, que efectivamente tiene la especialidad que le habilita y acredita para poder ejercer su trabajo. Después, otra de las cosas que, por ejemplo, aquí en Europa se pide muy frecuentemente es que el laboratorio esté acreditado bajo la norma ISO 17025, que es la norma que rige a los laboratorios de análisis. Yo comprendo que, a ver, hay que tener también un poco cuidado con esto, con la acreditación, porque que un laboratorio no esté acreditado no significa que trabaje mal. Pero un laboratorio acreditado nos va a dar un poquito más de garantía de que trabaja bien, porque tiene revisiones anuales, porque ahí van expertos externos a ver cómo se está haciendo el trabajo, ¿no? Si no está acreditado, también puede ser que trabaje bien, una cosa no excluye la otra, pero bueno, si resulta que el laboratorio está acreditado, pues eso ya nos da cierta garantía de que el laboratorio puede estar trabajando muy bien. Y después, bueno, claro, cada país tiene sus problemas y sus limitaciones. Aquí, por ejemplo, en España tenemos el problema con las islas. Cuando tenemos que recibir muestras en el Laboratorio Central de Madrid desde las Islas Canarias y eso, pues está lejos. Entonces, pues también se tarda y la policía no dispone de los medios para estar poniendo aviones cada vez que se produce un delito para transportar una muestra. Entonces, pues ahí lo que hay que hacer es preservar las muestras lo más buenamente posible. Hay muchísimos documentos sobre con recomendaciones escritos en castellano, escritos en español, pero recomendaciones sobre cómo preservar las muestras, sobre qué hacer a la hora de recolectarlas, a la hora de empaquetarlas, cómo empaquetarlas y cómo preservarlas en caso de que se vaya a tardar en hacer los envíos. Entonces, yo de eso tengo mucha documentación. Yo no tengo ningún inconveniente en que
puedas proporcionar mi correo electrónico a los participantes y que si alguno tiene un especial interés en alguno de esos documentos, yo se lo puedo enviar, vamos, rápidamente, porque los tengo recopilados bien. Respecto a la base de datos, bueno, aquí la base de datos efectivamente nos permite tomar muestras a sospechosos detenidos imputados, no de cualquier delito, Nos permite tomar muestras a sospechosos detenidos imputados de delitos graves, o sea, de homicidios, asesinatos, etcétera, agresiones sexuales, lesiones, crimen organizado y terrorismo. O sea, si tenemos un delito de hurto, no podemos meter ese perfil genético de ese sospechoso de un delito de hurto o de un robo menor en la base de datos. Solo es para ciertos delitos. Pero la verdad es que tener una ley así también hace una función de prevención, porque nosotros vemos cómo los malos se van empeorando, se van licenciando y empiezan por un robito de nada, después ya es un robo con intimidación, después ya es un robo con lesiones, después ya es una agresión sexual, entonces, y después es un homicidio lo que cometen, o sea, van teniendo su carrera criminal también. Entonces, si podemos detenerlos antes de que vayan a más y cuando solo han cometido pues un delito un poquito, pues no tan grave como un homicidio, pues mejor. Entonces, yo recomiendo muchísimo que pues así como tienen legislado la toma de muestras de familiares y de víctimas y de familiares de desaparecidos y de víctimas del conflicto armado que tuvieron, pues también se podría tener una base de datos y regular una base de datos para introducir todos los perfiles genéticos de las evidencias y también de todos los sospechosos detenidos e imputados de ciertos delitos o de todos los delitos. Eso ya como cada país quiera legislar o también según el tipo de delitos más frecuentes en el país, claro, lógicamente. Gracias, profesora. Otra pregunta que nos hace el público es sobre, dado que en las muestras, en la recopilación de las muestras de ADN se pueden efectuar otras muestras o pruebas, por ejemplo, como la prueba del luminol, ¿estas quizás afectarían en algún sentido también la recopilación de estos datos y modificaría en cierta forma el LR del Bueno, no el LR, no el LR, vamos. A ver, lo que ocurriría con el luminol se puede usar, si se usa bien no hay problema con él. El luminol es un reactivo que lo que hace es poner evidencia pues manchas que pueden ser de sangre, de semen y tal, que son invisibles pues porque se lavaron o lo que fuera, ¿no? Pero da muchos falsos positivos, O sea, que se dé positivo al luminol no significa que ahí vayamos a encontrar un perfil genético porque el luminol da positivo también a otras cosas. El único problema con el luminol es que si se abusa de él y se añade mucho luminol a la muestra, pues al final el poco ADN que pueda haber se diluye. Y lo que nos puede ocurrir es que no obtengamos un perfil genético. Pero el luminol, si se utiliza bien y con cabeza y con poquita cantidad, pues nos permite, a la hora de hacer una inspección ocular en la escena del delito, pues determinar dónde pudo haber una mancha de sangre y que la persona que cometió el delito intentara eliminarla. Para eso, más que nada, sirve el luminol. Afecta solo eso, en que reduce la cantidad de ADN que podamos luego detectar, pero nada más. Ya, perfecto. Doctora, otra de las consultas, como usted lo había mencionado, el informe NAS del año 2009 nos habla sobre varias problemáticas que presentan las pruebas periciales en general. Pero en este informe también se indica que si es que, cuestiona mucha de la fiabilidad presunta atribuida a muchas pruebas periciales, como la prueba balística, la prueba biológica, pero nos habla también de la prueba del ADN que realizada en un contexto científico correcto podría tener una fiabilidad o una confiabilidad quizás mayor a diferencia de estas pruebas. ¿Cuál cree usted que cuál es el fundamento principal
que se le otorga a la prueba de ADN precisamente para señalar que quizás es un poco o más confiable que otras pruebas periciales o más aún que otro tipo de medios de pruebas no documentales o testimoniales. Bueno, pues precisamente es que se basa en conocimientos científicos y se basa en el razonamiento. Y se basa también en datos, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo que yo creo que así se puede ver claramente. Nosotros antes de hacer cualquier análisis, antes de que un laboratorio de genética forense esté operativo para poder analizar evidencias, tiene que tener datos de cómo es el ADN en su población. Cómo son los perfiles genéticos de la población del Perú, ¿no? Entonces, primero hay que analizar a voluntarios que donen muestras y que nos permitan saber si el alelo 11 en el marcador TPOX es muy frecuente en Perú o no. Entonces, nosotros ya nos estamos basando en estudios preliminares que se hacen antes de lo que es la pericia de un caso concreto. O sea, nos vamos a basar en datos científicos. Después, todas las técnicas que utilizamos no se utilizan solo en genética forense. Las técnicas que utilizamos se utilizan en otras ramas de la ciencia, por ejemplo, de la ciencia biológica. Por ejemplo, no sé, ahora aquí en España se habla mucho de la prueba PCR para detectar el COVID-19, el virus, el coronavirus. La PCR, que es una de las técnicas que se utilizan en la genética forense, no solo se utiliza en genética. Se utiliza como pruebas de diagnóstico clínicos, se utiliza pues para ver si una infección, la incidencia de una infección. Es decir, que nuestras pruebas están basadas en fundamentos científicos que otras disciplinas utilizan y que también les funciona, no solo en el campo forense. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con la huella dactilar? Bueno, pues la huella dactilar lo que hace es cotejar, o la prueba de balística, es cotejar una bala percutida con un cañón o lo que sea, o una huella en la escena del delito con una huella de un sospechoso, pero no ha determinado si esa huella es muy frecuente o no en la población, porque no se han hecho estudios preliminares. No se tienen datos preliminares para ver qué valor tiene esa coincidencia. Y la prueba de ADN eso sí lo tiene. Y por eso la prueba de ADN está tan valorada, hombre, pues porque lo ha hecho bien. También lo ha hecho bien porque es una prueba que ha surgido hace pocos años. El análisis dactilar, el análisis de la huella, lleva mucho tiempo haciéndose, más de 100 años. Entonces, claro, pues no había pues los conocimientos que hay ahora, ni nada. Entonces, claro, la prueba de la huella o la prueba balística ha crecido y se ha desarrollado en un entorno menos científico. Y la prueba de ADN no, porque desde el principio, o sea, la prueba de ADN ha surgido precisamente de la ciencia, ¿no? De todos los descubrimientos que son apoyados por un montón de artículos científicos que han sido revisados por otros científicos, que son premios Nobel y tal. Hemos agarrado esos conocimientos científicos y nos los hemos llevado al campo forense. Pero son conocimientos que vienen de otros campos, que vienen de la ciencia pura y dura. No sé si me he explicado bien. Sí, muchas gracias, profesora. Y finalmente me preguntan sobre el tema que expuso sobre la determinación, por ejemplo, paterno-filial. Y también me llamó mucho la atención cuando usted especificó sobre esta relación entre los perfiles genéticos de dos hermanos y me preguntaba si es que aún sería la coincidencia si se trataran de hermanos gemelos, ¿no? ¿Cómo podría quizás establecerse esta diferencia de perfiles genéticos? Si dos hermanos son gemelos, lo que llamamos gemelos idénticos, no mellizos, gemelos univitelinos, tienen exactamente el mismo ADN. Y la prueba del ADN no los puede diferenciar. Estoy mintiendo. Es la prueba del ADN tal y como se hace hoy en día. Pero ya hay tecnología para poder diferenciarlos. Lo que pasa es que todavía esa tecnología no ha llegado a los laboratorios forenses. Solo están en los laboratorios de clínica médica.
los laboratorios médicos. A los laboratorios forenses no ha llegado. Pero le digo cómo se pueden diferenciar. Se pueden diferenciar porque a lo largo de la vida, esas dos personas, esos dos hermanos que son gemelos, van a ir acumulando cambios en su ADN, mutaciones, y no van a ser iguales las mutaciones de uno y en una persona y en la otra. Claro, esas mutaciones se van a producir en unos pocos sitios del ADN, en unas pocas bolitas del collar. Para saber en qué bolita hay que analizar todo el ADN del individuo. O sea, hay que analizar los 3.000 millones de bolitas. Y actualmente solo estamos analizando 5.000. Y es por eso que los laboratorios forenses todavía no podemos hacer esos análisis. También ocurre otra cosa, que es que para analizar todo el collar se necesita una cantidad de ADN que no es la que encontramos en la escena del delito. En la escena del delito encontramos normalmente menos cantidad de ADN. Ahora, si son dos muestras de dos hermanos a las que les podemos sacar toda la sangre que queramos, como si fuéramos unos vampiros, pues sí que podríamos hacer esa prueba en un laboratorio clínico, no en un laboratorio forense hoy en día. Muchas gracias, doctora. De verdad que su participación ha sido bastante esclarecedora, creo que para todos los participantes. Y también ha dejado muchas dudas, creo, y bastantes más preguntas. Y por eso muchos están pidiendo su correo para quizás hacerle personalmente por el tiempo. Adelante. Y yo le agradezco muchísimo su participación para el instituto y sobre todo por estos datos que en realidad no contábamos con ningún tipo de esta información que usted acaba de exponer tan brillantemente. Yo le agradezco mucho su participación en nombre de los miembros del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y a la vez también quizás comprometerla para que nos acompañe en otra próxima fecha o evento. Muchas gracias, doctora, por su participación. Cuando ustedes queráis, muchas gracias a vosotros y ha sido un auténtico placer. Y ojalá tuviera una audiencia tan exquisita y tan maravillosa siempre. Muchísimas gracias. Aquí estoy para lo que necesitéis. Gracias. Y un abrazo, os mando un abrazo a todos. Gracias, doctora. Un abrazo también.